convencer a los nativos que acepten la nueva autoridad, ¿no? Ahora, ese proceso de convencimiento en algunos casos ha sido violento, o sea, por el uso de la intimidación, de la violencia, de la coacción. Y en otros casos, ese proceso de sometimiento ha sido pacífico, ¿no? Ha sido acordado con las autoridades originarias. Eh, en la Biblioteca de España, por ejemplo, van a encontrar un texto muy interesante que titula Manual de la Conquista Pacífica de las Indias. Y en ese texto se relata cómo es que los conquistadores preferían en verdad conquistar a través de la diplomacia que conquistar a través de las armas, porque la conquista diplomática era mucho más estable que una conquista por la violencia, ¿no? Una conquista por las armas, por la guerra, crea pues focos de resistencia. En cambio, una conquista diplomática te permite llegar a acuerdos con los jefes locales, ¿ya? Entonces, eh, a ver, vamos a ver un pequeño mapa. De lo que era el reino quechua, ¿no? Que abarcaba los cuatro suyos, que componían el vasto imperio quechua. Efectivamente, en lo que ha sido el Perú, vamos a encontrar una fuerte resistencia de los indígenas, de los quechuas, hacia los españoles. O sea, lo que actualmente es el Perú. Sí, sí ha habido mucha resistencia contra los españoles, ha habido un par de batallas notables en este proceso de conquista del Perú. Ayer nos habíamos quedado en Cajamarca, ¿no? O sea, después que Pizarro llega, desembarca en Tumbes con sus 50 hombres y captura al Inca en Cajamarca, lo que va a hacer Pizarro prácticamente es tener paralizado a todo el ejército inca, ¿no? Porque los tenía amenazados, ¿no? Si intentaban atacarlo o algo, el Inca iba a pagar con su vida. Y para los quechuas, para los incas, que su dios sea asesinado, digamos, es un precio muy alto que no iban a pagar. Entonces, con esa jugada magistral, digamos, en la que Pizarro captura a Atahualpa, consigue paralizar a todo el ejército quechua. Y un dato que es muy interesante es que, por ejemplo, los españoles van a pedir un rescate por, por el Inca, ¿no? Las crónicas nos lo comentan, ¿verdad? Que los españoles lo que hacen es pedir 2 cuartos llenos, 2 habitaciones, ¿no? 2 habitaciones cargadas con plata y una habitación cargada con oro. Y no estamos hablando de un cuartito de 3 por 3, ¿no? Son habitaciones de grandes dimensiones. Hasta la actualidad, eh, el mayor rescate pagado por una persona ha sido por Atahualpa, porque Atahualpa, a través de los quipus, manda la orden de que se pague este rescate, ¿no? Para, para ganar su libertad y su vida. Y los siervos del imperio llevan desde muchas partes los tesoros que habían acordado con, con los españoles. Y miren que hasta ahora es el mayor rescate de la historia de la humanidad que se ha pagado por la libertad de una persona que estaba secuestrada. Solamente con ese rescate, Francisco Pizarro se convertía en uno de los hombres más ricos de España, solo con la parte que le tocaba de ese rescate que le pagaron los quechuas. Lógicamente, Pizarro tuvo que mandar una gran parte a España, ¿no? Como regalo al rey, para que el rey le permita proseguir con la conquista. Y al final los españoles no cumplieron lo pactado, no liberaron a Atahualpa y no solamente no lo han liberado, sino que además lo han ejecutado. Le inventan cargos de herejía, idolatría y lo sentencian a muerte a Atahualpa.
lo mata. Y los españoles lo que van a hacer en ese momento, políticamente muy astutos, van a agarrar a un pariente de Atahualpa, el Inca Manco, que le pusieron el nombre, y lo van a proclamar el nuevo Inca de, de los quechos. Acompañados de este Inca Manco, los españoles van a seguir avanzando, adentrándose más en el Perú. Y como les comentaba Cesató, en el Perú sí ha habido batallas notables, Ollantaytambo o Sacsayhuamán, que es tal vez la última batalla, la última resistencia de los quechos ante el avance español. La superioridad de las armas españolas era muy evidente al momento del conflicto. Y el factor psicológico, porque los españoles tenían caballos. Los quechos jamás en su vida han visto un caballo y cualquiera que haya visto un caballo debe saber que cuando el caballo corre, el ruido que hace con el piso es muy fuerte. Entonces, la superioridad de las armas y el factor psicológico del miedo que infundían en los enemigos han sido suficientes para equilibrar la balanza, ¿no? de la relación numérica entre combatientes. Y aparte que los quechos estaban muy mal organizados, ¿no? O sea, en ausencia del Inca no existía otra figura de igual autoridad, entonces para los que han organizado la resistencia les era muy complicado demostrar su autoridad, digamos, para poder organizar un ejército más contundente. Así que lo que ha habido en definitiva son simplemente focos de resistencia. Pero que quede conste que en el Perú sí ha habido mucha resistencia por parte de los quechos contra los españoles. Cosa que no podemos decir del Collasuyo. Bueno, Pizarro, convertido ahora en un hombre rico, va a preferir quedarse en lo que actualmente es Perú, ¿no? Va a preferir seguir explorando la zona. Y le va a agarrar a su socio, ¿no? Un hombre llamado Diego de Almagro, es el que están viendo en pantalla. Uh, Tal vez como anécdota contarles que Almagro era tuerto, ¿no? Le faltaba un ojo, lo perdió en una guerra contra los moros. Y alguna vez que Almagro hablaba con el rey de España, le preguntó el rey a Almagro, ¿no? ¿Cómo estuvo la campaña? Le dijo, ¿no? ¿Cómo estuvo la campaña? Y Almagro le dijo, la defensa de sus intereses me ha costado un ojo de la cara, le dijo, ¿no? Y es una expresión que hasta ahora utilizamos, ¿no? Cuando algo está muy caro, nos ha costado muy caro, lo decimos, ¿no? Ah, un ojo de la cara cuesta. Es una expresión de Diego de Almagro. Él se lo dijo al rey de España. Defender sus intereses me ha costado un ojo de la cara, le dijo. Ese es el personaje. A este Diego de Almagro es al que le conceden conquistar el Collasuyo, o sea, lo que ahora es Bolivia, ¿no? La Paz, Potosí. Y bien se puede decir que Diego de Almagro y sus hombres son los primeros españoles en pisar suelo boliviano. Claro, Pizarro es el artífice del proceso de conquista, ¿no? El impulsor del proceso. Pero el español que llegó primero a nuestras tierras es Diego de Almagro, buscando oro y plata, ¿no? Buscando riquezas semejantes a las que encontró Pizarro. Por ejemplo, vean este mapa, ¿no? Estas son las reales cédulas de 1534, que más o menos hace la división, digamos, ¿no? de los derechos de conquista. Este que ustedes ven como Nueva Castilla era para Francisco Pizarro. Este que ustedes ven como Nueva Toledo, que así lo llamó el rey, era para la conquista de Diego de Almagro. Este Nueva Andalucía se lo dio a Pedro de Valdivia, otro conquistador. De él no vamos a hablar porque no nos interesa mucho la historia de Chile, ¿no? Pero nos interesa estos dos, Nueva Castilla para Pizarro y Nueva Toledo para Diego de Almagro. Ahora bien, Diego de Almagro, que estaba buscando riquezas semejantes a las encontradas por su colega, no encontró. O sea, fundó un poblado en Paria. Quiero destacar que Diego de Almagro no tuvo batallas. Es más,
tuvo la colaboración de los indígenas locales. Cuando Almagro llegó a lo que ahora es La Paz, las provincias del Collasuyo, en vez que les reciban con armas, los recibieron muy bien, ¿no? Como les comenté en la otra clase, el Estado incaico era muy opresivo, era muy autoritario, y los pueblos del Collasuyo, que no estaban ni siquiera 100 años bajo el control de los quechuas, eh, vieron en los españoles una especie de libertadores, ¿entienden? O sea, a ese grado, digamos, a ese grado llegó el descontento del Collasuyo con el Estado quechua, con el Estado inca, que vieron en Diego de Almagro una especie de libertador, que los estaba, y que de hecho los liberó de la opresión incaica, de la opresión del Estado inca. Y es por eso que, por ejemplo, los nativos de las provincias de La Paz les regalan a Diego de Almagro una cosa de 100 hombres para que le ayuden a llevar sus alimentos, a cargar las armas de los españoles. Eh, o sea que Almagro recibe la colaboración de los indígenas locales. Esa visión de que se ha peleado férreamente contra los españoles, contra su dominio, es una visión romántica, pero no es una visión históricamente real. Los indígenas del Collasuyo no han peleado contra los españoles, se han más bien aliado a los españoles. Les voy a mostrar más adelante un texto que confirma lo que digo, ¿ya? Almagro funda un poblado que se llama Paria, que hasta ahora sigue existiendo. Va a llegar hasta el sur de Potosí, lo que ahora es Tupiza, ¿no? Va a colocar un asentamiento en ese lugar. ¿Por qué era necesario colocar un asentamiento en Tupiza? Porque ahí estaban los chichas, que eran una población muy conflictiva. Ellos sí se puede decir que han tenido un grado de resistencia interesante contra los españoles, la nación de los chichas. Pero las demás naciones collas, chichas, perdón, charcas, caracaras, callaguayas, collas, no dijeron nada, nada respecto a Almagro y sus hombres. Almagro no encontraba las riquezas que quería. Y si ven el mapa, vean que Almagro se ha adentrado hasta la Argentina y se ha lanzado incluso hasta el desierto de Atacama. Y Almagro estaba muy molesto porque lo único que encontraba, según relatan sus hombres, no es nada más que unos animales exóticos. Se dice que Almagro llegó a ver los flamencos rosados, tan característicos de los lipes, ¿no? de Potosí. Y miren que Almagro, atravesando quién sabe qué penurias, llegó al desierto de Atacama en Chile, hasta lo que es Coquimbo, y no encontró las riquezas que quería. Evidentemente, Almagro pasó por alto el hecho de que aquí estaban las minas de Potosí y las minas de Porco. Los indígenas no se lo dijeron y él tampoco lo pudo descubrir, así que miren que si Almagro descubría Potosí, bueno, no iba a molestar más. Pero como Almagro no encontró las riquezas que quería, se lanzó en una marcha tremenda otra vez hasta el Cusco. ¿Para qué? Para reclamarle a Pizarro que Pizarro le dejó a Almagro la tierra más pobre. O sea, Almagro se sentía engañado por Francisco Pizarro y sentía que le habían dado la peor parte del territorio conquistado. Y Pizarro lo mandó a volar, ¿no? Le dijo, no molestes. O sea, ya está ahí ya está la capitulación, ya están las reales cédulas, ya no friegues, ¿no? Y esta desavenencia entre Almagro y Pizarro llegó a un grado tal de disconformidad entre ambos, que lo que va a empezar es una guerra entre españoles. Esta es la primera guerra que hay entre españoles. Eh, los pizarristas contra los almagristas. O sea, los hombres de Pizarro entraron en guerra contra los hombres de Almagro. Y lo que están viendo ustedes, por ejemplo, aquí en la imagen de la parte derecha, es cuando los almagristas asaltan el palacio de Pizarro en Lima y le causan la muerte. O sea, Francisco Pizarro es asesinado por los almagristas. Los pizarristas van a cobrar venganza y van a ejecutar
a muchos, o sea, es una guerra tremenda, es como dice la historia, una vez sometidos los quechuas, los españoles empezaron a pelear entre ellos como leones, o sea, se mataron entre ellos. En algún punto, los almagristas consiguen la victoria y consiguen recoger sus límites de su capitulación un poquito más al norte, hasta Cusco. Y con eso ya se apaciguó esta guerra entre españoles que duró un par de años. Fue mucha violencia entre los conquistadores. Eh, Ahora bien, la historia ha pasado un poco por alto el rol tan destacado de este hombre que está a la derecha, este curita que están viendo, es Fray Bartolomé de las Casas. Es un cura que estaba en el momento de la conquista. Y Fray Bartolomé de las Casas fue testigo de las atrocidades que hacían los españoles con los indígenas. Por algún motivo los indígenas no revelaban dónde estaba la plata y el oro. Es como el caso del Cerro de Potosí. Para los indígenas era una huaca, un cerro sagrado que no había que tocar. Y aunque sabían que había mineral, no se lo dijeron a los españoles. Y los españoles, pues, como están viendo aquí a la izquierda, fueron inhumanamente crueles con los indígenas para extraerles esta información de dónde estaba la plata y el oro. Ya habían pagado un rescate millonario por Atahualpa, o sea, había más plata, había más oro en el Perú y ellos lo sabían. Pero los indígenas no lo querían decir, ¿no? Porco también estaba celosamente guardado por los indios, el secreto de su riqueza. Pero los españoles fueron extremadamente crueles con los indígenas para extraerles esta información de dónde estaba la plata, los minerales. Y este hombre, que es Fray Bartolomé de las Casas, él anota, registra, dibuja incluso todas las torturas que hacían los españoles contra los indios. Y Fray Bartolomé de las Casas plantea una denuncia hacia el rey de España. Y Fray Bartolomé le avisa al rey de España lo que estaban haciendo los conquistadores. En ese entonces, pues, era muy interesante que el hecho de que había un gran debate en España acerca de si los indios tenían o no tenían alma. Fray Bartolomé de las Casas fue un gran defensor de los indígenas. Él sostenía que los indios sí tenían alma, simplemente había que educarlos para que encuentren el camino de la fe. Había otro sacerdote, Sepúlveda, quien afirmaba que los indios no tenían alma y que había que dotarles de un alma a plan de castigos, ¿no? O sea, a plan de azotes, los indios iban a adquirir un alma a través del dolor, del sufrimiento, del arrepentimiento. Y estos dos individuos se agarraron en unos debates interesantes y extensos, allá en España, en Valladolid. Eh, Sepúlveda contra Fray Bartolomé. Eran quienes cada uno intentaba convencerle al rey de España de su posición. Al final, por suerte, ganó Bartolomé de las Casas, o sea, el que sostenía que los indios sí tenían alma, ganó este debate, le convenció al rey de España que los indios sí tenían alma, y que no era humano, no era cristiano que los conquistadores maltraten así a unos indios que sí tenían alma, porque el hecho de que tuvieran alma les dotaba de una serie de cualidades y de derechos para los españoles. Así que miren qué interesante es el rol de Fray Bartolomé de las Casas, que no siempre es tan mencionado, pero el papel que tuvo para la conquista americana fue decisivo. Si él perdía este debate, es muy probable que los indígenas hubieran sido esclavizados, así, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Esclavos. Así. Los indios no eran esclavos, tenían pues, situación de servidumbre, pero no eran esclavos, porque tenían derechos, que luego vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, el rey de España
va a enviar un visey, porque va a decir, bueno, no puede ser que los conquistadores sigan a su libre albedrío. Hay que mandar autoridades, o sea, designadas. Hay que un poquito institucionalizar las colonias. El rey de España manda un visey, el visey Blasco Núñez de Vela. Los conquistadores no van a aceptar a esta autoridad, no van a aceptar que haya un visey que les controle. Y los conquistadores lo van a matar al virrey Blasco Núñez de Vela. Aquí es el dibujo de la izquierda que están viendo, representa eso, ¿no? A los conquistadores asesinando al virrey Blasco Núñez de Vela. Rechazaron la autoridad del rey, los conquistadores, y se volvieron rebeldes. Querían América para ellos, una especie de independencia, de proceso de independencia medio retorcido era eso, ¿no? El rey de España se da cuenta que esto está fuerte la cosa y va a agarrar a uno de sus mejores diplomáticos, Pedro de la Gasca, ¿no? El pacificador del Perú, le llamaron después. Y este Pedro de la Gasca, que está en pantalla, va a llegar con un ejército pequeño nomás al Perú. O sea, Perú decimos a lo que ahora es Perú y Bolivia, ¿no? Antes le decían el Perú. Gasca llega al Perú y iba a someter a los españoles insurrectos. Pedro de la Gasca era muy inteligente, no busca la pelea directa, busca primero una alianza, o sea, les ofrece el perdón a los insurrectos y muchos de ellos se pasan a su bando. Evita la pelea. Perdón, cuando trabajas en casa te persiguen los asuntos. Ya, Pedro de la Gasca entonces es el hombre que se va a encargar de pacificar a estos españoles insurrectos. A los que lo han hecho por las buenas, se les dio el perdón real, todo olvidado, todo perdonado. Y a los españoles que no querían someterse, los venció en batalla y los ejecutó. Así, de plano, ¿no? Se cumplió la misión. Pedro de la Gasca pacifica el Perú. Y como prueba de ello, le designa al capitán Alonso de Mendoza que funde una ciudad en conmemoración al final de esta guerra entre españoles. La ciudad que va a fundar Alonso de Mendoza para conmemorar el fin de la guerra entre españoles es nada más y nada menos que la ciudad de La Paz. Por eso es que si ustedes van a ver el escudo de La Paz, que está en su pantalla, o sea, este escudo es muy emblemático. Aquí está un león y una oveja. Se darán cuenta que el león no está en actitud de guerra, o sea, el león está pasivo. El león representa a los españoles vencedores y la oveja representa a los españoles vencidos, pero dense cuenta que la imagen lo dice, ¿no? Ya no están peleando, están pasivos los dos, están tranquilos. Y la sentencia que tiene el escudo de la paz hasta la actualidad o sea, lo dice todo. El escudo de la paz, ¿qué dice? Dice, los discordes en concordia, en paz y amor se juntaron, y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria. Entonces, por eso se llama ciudad de La Paz, porque se conmemoró que llegó la paz entre españoles. Y el escudo de La Paz nos lo dice todo, ¿no? Representa este hecho. Y con la fundación de La Paz en 1548, oficialmente concluye el periodo de la conquista. ¿Sí? Es el acontecimiento que marca el fin del caos entre españoles y va a permitir un largo proceso de institucionalización de las colonias. ¿Ya? No hubiera sido, como les dije hace rato, no hubiera sido posible en un contexto de enfrentamiento. La fundación de la paz marca el final del periodo de la conquista. ¿Sí?
ese proceso de sometimiento de los indígenas, que también trajo consigo una guerra entre españoles. Primero entre pizarristas y almagristas, y después entre conquistadores y el rey de España, que no querían obedecerle y al final tuvieron que hacerlo. Y empieza otra etapa del periodo colonial, que la historia no ha encontrado un mejor nombre que decirlo periodo colonial también. No ha habido otro nombre más original para ponerle. Periodo colonial, periodo colonial.